Buenos días, jovencita. Buenos días, profesor. ¿Me escucha bien? Sí, señor. Vamos a esperar un momento. Oíste. Bueno, Nosotros para nada habíamos quedado, Shaddai. Ya habíamos empezado este conflicto. sí, profe, vamos por la otra hoja. ¿En la número qué? Vamos. Esa, ¿verdad? Esa. ¿Pero en qué número vamos? Sé de las fuerzas, pero ¿en qué número vamos? Vamos a empezar la elástica. Ah, la elástica. Ok. Bueno, vamos a esperar. Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar un momentico. Bueno, buenos días a todas. No está de más de recordarles, ya está la orden de definir el cuarto periodo. Ya a partir del 17 de noviembre se van a hacer las comisiones de evaluaciones. Las estudiantes que de pronto salen ilesas sin problemas son aquellas que han cumplido todas las tareas con relación a todos los periodos, todas las guías. Por supuesto, esta parte que son las 3 guías que corresponden al cuarto periodo, parte de ellas vamos a adelantarlas hoy, y en caso tal de no concluir, colocaré la grabación que el curso, otro curso ya concluyó,
Ya afortunadamente de los 4 salones que yo manejo de física de 10, ya 3 afortunadamente todos van a concluir. Nada más quedaríamos con ustedes. Repito, se les mandará uno de los videos de esos salones para que terminen de concluir las guías. En sí, las guías tienen que ser enviadas antes del 16 hasta el mismo 16 de noviembre. ¿De acuerdo? Para que lo tengan pendiente. Esta guía que es la número 1, o la guía 12, creo que es la guía 2, ¿verdad? Bueno, la guía 1, o sea, la guía 2, de todos modos... Buenos días, profesor. Buenos días. De todos modos, esta es una guía que prácticamente es teoría. Ahí tiene unas cuantas cosas que hacer en las preguntas de indagación. Y unas cosas que veremos ahí adelante ahora. De todos modos, todo este material de apoyo se les va a registrar y otro que les voy a ir a agregar que les posibilita ayudarse a solucionarlas. En todas las guías hay preguntas de indagación y hay preguntas que tienen que desarrollar de evaluación. Entonces, vamos a proseguir por lo que habíamos quedado en la clase pasada. Repasando un poquito las fuerzas que hemos conocido hasta ahora, hemos visto lo que es el peso, su modelación peso es igual a masa por gravedad. Habíamos hablado del centro de masa. Todas las fuerzas hay que dibujarle siempre los vectores. Ahí vemos en la figura del peso. Se dibuja ese punto centro de gravedad o centro de masa. Y a partir de ahí hacia abajo se dibuja el peso. En caso tal de que te pidieran calcular el peso, ya tú sabes que aquí está la modelación. Ahí puedes determinarlo. Recordemos las unidades que se utilizan mucho en el sistema internacional, el Newton. En el sistema sexagesimal utilizamos las dinas y en el sistema inglés se utilizan las libras fuerzas. Bueno, en segundo plano tendríamos la fuerza normal. Habíamos visto que ella aparece como una fuerza de contacto. Tiene que estar apoyado sobre una superficie, de lo contrario no puede haber normal. A diferencia de la fuerza de peso, la primera que vimos, la del peso es una fuerza a distancia. A medida que estemos alejados del planeta, la gravedad es menor, el peso es menor. A medida que estemos más cerca de la Tierra, pesamos más, el peso es mayor, la gravedad también será mayor. Por consiguiente, el peso y la gravedad son directamente proporcionales. Mientras que la normal requiere, eso sí, importante que esté apoyado sobre una superficie. De lo contrario, se puede asegurar que no hay normal. Además, vimos la tensión, que es la fuerza que experimentan los objetos cuando están colgados, están tensionados mediante una cuerda, una cadena o en general un cordel. Siempre se dibuja como lo vemos en la figura, desde el lugar donde está amarrado el objeto hacia lo largo de la cuerda. Entonces, es fácil representar la tensión en cada uno de ellos. Y al ingresar a lo que es la fuerza elástica tiene que ver con los resortes, con todos esos objetos que una vez estirados y se suelten, ellos tienden a regresar a su estado original. Así hay materiales, así hay telas y así hay muchas de las cosas que podemos nosotros encontrar que tienen esa propiedad especial. ¿Hay una modelación para ello? Claro que sí la hay. Es esa que vemos ahí
fuerza elástica es igual a menos K por ese triangulito, se llama delta X. Si buscamos el significado de cada una, ya sabemos, fuerza elástica es igual a menos esa K se le llama constante de elasticidad. El delta X, ya lo vimos, que se llama deformación. Y para conocer la deformación, yo necesito conocer cuál es la posición final y la posición inicial y aplicar esa modelación que vemos aquí abajito, que en el primer periodo, segundo periodo, conocimos como el desplazamiento. En los resortes se llama deformación. Por supuesto, esa modelación que vemos ahí, encerrada en el recuadro, es lo que se conoce como la ley de Hooke o la ley de los resortes, que tienen esa propiedad precisamente de estirarse y esa fuerza ir en sentido contrario, por eso es el negativo, porque la fuerza va en sentido contrario al desplazamiento del resorte. El desplazamiento del resorte generalmente le decimos deformación. Bueno, por tanto, la fuerza elástica es la que aparece debido a la interacción entre los cuerpos, el analizado y los elásticos, que son los resortes, y se manifiesta como una resistencia a que estos sean deformados, estirados o comprimidos. A eso se refiere cuando hablamos de deformados. Para ello, vamos a considerar un resorte ideal en el cual su masa es despreciable. En el interior del resorte surge una fuerza que se opone a la deformación del resorte. Esa fuerza es llamada fuerza elástica. Entonces, para un resorte podemos ver esas tres situaciones que nos muestra gráficamente y que nos invita a nosotros a saber siempre interpretarlos. Generalmente cuando no se ha estirado el resorte, se deja quieto, lo podemos decir que está en equilibrio, está en un estado natural. Podríamos verlo aquí en la primera figura. Estaríamos diciendo que está sin deformar. En el momento que yo le coloque un bloque en la parte inferior de él, por obvias razones, como el bloque tiene una masa, entonces pesa. Y al pesar, lo que hace es estirar el resorte, que es lo que vemos en la segunda figura. Ahora, el resorte tiende a llevarlo nuevamente a la posición de equilibrio. Entonces surte lo que es la fuerza elástica como oposición al peso. Y por eso vemos que la fuerza elástica apunta en una dirección y el peso apunta en dirección contraria. Por tanto, es el significado del signo que vemos en la modelación, que sea negativo, para recordarnos ese detalle. Y en el tercer caso es que de pronto está colgado, como lo vemos en la segunda, y aplicamos una fuerza hacia arriba, de tal manera que sea mayor que el peso. Y de esta manera estaríamos logrando comprimir el resorte hasta lo máximo que se pueda. Este es un sistema que estudian ustedes el otro año, mucho. Se llama el sistema masa-resorte, para que lo tengan en cuenta. Ese sistema masa-resorte permite estudiar el movimiento armónico simple que van a conocer el otro año. Uno de los movimientos que, además de los que hemos estudiado, también tienen un comportamiento que le dicen periódico. Tendremos el rozamiento o fricción, que es la fuerza que aparece debido a la interacción entre el cuerpo analizado y una fuerza sólida, áspera o rugosa. Para ello es necesario que exista un movimiento o intento de movimiento entre dichas superficies. Esta fuerza se dibuja en dirección paralela a las superficies de contacto y se opone al deslizamiento o tendencia de deslizamiento entre dichas superficies. Por eso
si observamos la figura que vemos allí, nos está dando mucho la clave de cómo sería gráficamente las fuerzas que actuarían y cómo se dibujaría esa fuerza de rozamiento. Como vemos, de pronto, analizando el bloque, se está moviendo hacia la izquierda y hay una fuerza externa que lo está deslizando. Podemos notar claramente que si el movimiento se hace hacia la derecha, según la definición del rozamiento o fricción, este debe dibujarse en sentido contrario. Ahora, la fuerza de rozamiento o fricción es una fuerza de contacto, porque ahí tenemos que tener, por obvias razones, debemos que tener una superficie apoyada sobre otra, sobre la cual se está deslizando, y por ende es una fuerza de oposición y que trata de frenar lo que se esté moviendo. Y ahí podremos darnos cuenta que la fuerza de rozamiento se dibuja entre ese lugar a lo largo de toda esa superficie, pero en sentido contrario. Mira lo que la fuerza externa apunta hacia la derecha, mientras que la fuerza de rozamiento se dibuja hacia la izquierda. Y además debe dibujarse es en el lugar donde hace contacto. No podemos dibujarla arriba como se hizo la fuerza externa, sino que tiene que ser en el lugar donde hay contacto. Por ende, vamos a, por experiencia, conocer que hay dos tipos de fuerza de rozamiento. Una cuando el objeto está quieto, el objeto estará quieto y permanecerá quieto, siempre ahí. Esa es la que le llamaremos fuerza de rozamiento estática. Y mira cómo es la modelación. Fuerza de rozamiento estática es igual a ese parámetro que aparece ahí, que es mu, la letra griega M minúscula, mu sub E, por la otra fuerza que actúa y que vemos allí en mención es la fuerza normal. Y ella está relacionada con la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento está relacionada con la normal mediante ese parámetro que se llama mu sub E, que es el coeficiente, así se le va a decir, coeficiente de rozamiento estático. Y ese coeficiente de rozamiento estático es como si fuera ese K que vemos arriba de la constante de elasticidad. De pronto se me olvidó decirle que la constante de elasticidad es como esa propiedad que tienen los materiales, o sea, cada sustancia. Por ejemplo, en los resortes, esa K puede ser de un resorte metálico. Ustedes saben que los metales son muchos y pueden haber resortes que son más duros. Ya eso depende de esa constante que haya escogido. Ahí es donde resaltamos como que eso de la ingeniera de materiales o el ingeniero de materiales, que toma los materiales y los adecua de cierta manera que sean resistentes. Así tendrá ese coeficiente de rozamiento estático y coeficiente de rozamiento cinético, características de la superficie. Así tomamos un piso que es liso con un piso que es rugoso. ¿En cuál de los dos tienes tú la posibilidad de resbalarte? A ver, ya haciéndote esa pregunta. ¿Dónde te resbalas más? ¿Dónde tiendes a resbalarte? ¿En un piso liso que ya tiene cera, ya está brillante, o en un piso que no tiene cera? ¿Dónde tiendes a resbalarte? En un piso liso. En un piso liso.
Entonces, comparando esas dos situaciones, nosotros podemos darnos cuenta que sí es muy importante el rozamiento para nuestra vida. De hecho, si no tuviéramos rozamiento en nuestras manos, te podrías imaginar que no podríamos agarrar nada, porque todo lo que sería liso tiende a resbalarse. Generalmente cuando tú agarras los objetos, tú puedes hacerlo porque hay rozamiento y hay un contacto, y eso es lo que debemos analizar. Si el objeto está quieto, ahí hablaríamos de la fuerza de rozamiento estática, pero si el objeto se está moviendo, le hablaríamos de la fuerza de rozamiento cinética. ¿Cómo así, profe? Bueno, cuando tú estás caminando sobre una superficie, ahí estás haciendo uso de la fuerza de rozamiento cinético. Vas caminando, te puedes imaginar, por la parte de la sala de tu casa. Bien, lo puedes hacer, puedes detenerte cuando quieras, pero si enceraran con cera de esa resbaladiza, brillaran el piso, entonces ahí tienes tú el problema, porque para evitar un accidente o evitar que te resbales, ¿qué tienes que hacer? A ver, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué deberías hacer si el piso está muy encerado y caminas en la casa? ¿Qué crees que debes hacer? ¿Caminar rápido o caminar con más cuidado? Caminar con más cuidado. Cuidado. O sea que eso te va limitando, ¿verdad? Movimiento. Y eso es correcto para pensarlo así, caminar con mucho cuidado. Entonces, importante que reconozcamos que la fuerza de rozamiento es importante para la vida. Y descubrimos cómo se va reduciendo el rozamiento. ¿Cómo se va reduciendo el rozamiento? Por ejemplo, si es en la mano, si es en la piel, usted normalmente lo que hace es echarse una crema humectante, ¿verdad? Cuando se la echa en las manos y trata de agarrar las cosas. Lo que estás haciendo realmente con la crema humectante es reducir el rozamiento, hidratar la piel, reducir el rozamiento. Y cuando agarres las cosas, agarre o vayas a saludar a una persona con la mano, esa persona se resbala, ¿verdad? Se nos resbala las manos siempre. Eso es lo que va a ocurrir. De esa misma manera es como curamos de pronto el ruido que tiene un abanico que no ha tenido mantenimiento por mucho tiempo. Los bujes se han resecado. Y si se han resecado es por falta de... ¿Falta de qué? ¿Qué le faltará? A ver, usted tiene un abanico y está y tiene un ruido. Aceite. Aceite. Entonces, el aceite lo que hace es reducir el rozamiento de los bujes y de esta manera te va a permitir que se mueva fácilmente, ya se vaya a dañar con el tiempo. Eso es lo que pasa. Por eso hay que mantener siempre mantenimiento a los motores, no solamente el abanico, todos los motores. Hay que hacerle mantenimiento a todo para que nos pueda durar las cosas. Bien, entonces tenemos la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es propia de un movimiento circular.
como lo vemos en la figura. Hay un eje de rotación, hay una distancia que va desde el objeto que está circulando hacia el centro, que es el radio, y esa fuerza centrípeta se origina debido al movimiento circular que hace el cuerpo giratorio que vemos aquí en torno al centro. ¿Qué cosas se comportan así? Una rueda, el movimiento de los planetas alrededor del Sol, una lavadora. Si la vemos desde arriba, tendríamos como que esas características. Ahí es donde nos damos cuenta que podemos relacionar las cosas con lo que hemos estudiado anteriormente. Movimiento circular uniforme. Y eso estudia una modelación. Fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. De esta manera también la podemos mostrar como la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Y ahí se me olvidó multiplicar la masa. Ahí también debe ir la masa en la modelación. En un movimiento circular uniforme o MCU, la fuerza centrípeta es la fuerza responsable de dotar de aceleración centrípeta a un cuerpo. Tiene la dirección del radio de la circunferencia, sentido hacia el centro y módulo constante. Entonces, hay otros elementos que vemos ahí en la fuerza centrípeta. Hay una que se opone que se llama la fuerza centrífuga y podríamos deducir qué significa por el nombre. Bueno, centrípeta es porque va el centro, esa fuerza va dirigida al centro. Te está dando la pista, la misma palabra. Y centrífuga, fuga quiere decir que huye. ¿Y huye de dónde? Huye del centro. Es como una oposición a la fuerza centrípeta. Y tendremos como fuerza última de todas las más, estas son las más principales, hay otras más todavía que no estaré mencionando acá, pero si las van a ver el otro año, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, la fuerza nuclear. Entre esta fuerza que le llamamos la séptima, la fuerza empuje, mira que se simboliza con la letra E. Esta fuerza aparece cuando un cuerpo es sumergido en un fluido. El fluido que más utilizamos, conocemos, el agua. El empuje tiende a impedir que lo haga. Por tanto, su dirección es vertical. Y el empuje siempre se dibuja hacia arriba, te lo está diciendo ahí. Gráficamente lo podemos ver ahí. 3 situaciones especiales que pueden ocurrir cuando nosotros tenemos un fluido y dentro de él queremos meter un objeto. Ahí tenemos que el empuje es una modelación. El empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido por la gravedad. Y ese empuje, esa sería la expresión como química. Y la expresión física sería de parte del empuje. El objeto tiene un peso. Mira que el peso siempre va hacia abajo y el empuje irá siempre hacia arriba. Y esas 3 situaciones nosotros las podemos reconocer de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si echamos un pedazo de icopor, ¿qué creen ustedes que pasará? ¿Se hunde o flota? Flota. Flota, ¿verdad? Entonces, usted se da cuenta que físicamente puede decir usted, es un pedazo de icopor, ok, tiene masa, pero la masa es reducida. Si la masa es reducida, el peso también lo será. Ahora, si yo lo echo dentro del recipiente con agua, él va a flotar. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que tiene el icopor que se llama densidad. Tendría que conocer cuánto vale la densidad del icopor y conocer que el agua o el líquido donde vaya a echarlo yo
conocer también su densidad, comparar a los dos y la que sea menor, ya yo sé que si es menor que la del agua, él flota. Esa sería la unidad química. La densidad sería menor, la del icopor, que la del agua, y por ende el icopor va a quedar siempre en la parte superior del agua flotando, dándonos a entender que el empuje es mayor que el peso. Ahora, puede ocurrir que se me ocurra, bueno, ¿y qué otros ejemplos así que floten? Por ejemplo, el corcho, antes que se me olvide. El corcho yo lo deposito dentro de un recipiente con agua y él flota. Otros así, los salvavidas también, o un pedazo de madera que muchas veces las personas cuando se hunden los barcos y se salvan, entonces eso es lo que utilizan, un chaleco salvavidas. Pero fíjate que el chaleco y así como el salvavidas, ellos tienen dentro aire. El aire hace que reduzca, de alguna manera, incremente o aumente el empuje y de esa manera cumpla el papel de salvavidas, lo ponga a flotar, no se vaya a ahogar la persona o lo que vayamos a rescatar dentro del, sacarlo del agua. Bien, tendríamos de pronto la situación de coger una pila o coger ¿qué decirle yo? Una esfera de vidrio o una esfera metálica y echarla dentro del recipiente. Entonces, ahora tendríamos lo contrario a lo anterior. Ahora en vez de flotar, ahora va ganando más. ¿Quién va ganando más? ¿El peso o el empuje? ¿Qué creen ustedes ahora? ¿Con un balín o con una esfera de vidrio o con una pila? El empuje. No, El no, peso. el peso. Entonces, ahí podrías descubrir que el peso es mucho mayor que el empuje. Siempre va a haber empuje, lo que pasa es que él se le puede reducir dependiendo del peso del objeto, dependiendo también del material que tenga el objeto. Entonces, ahí gráficamente nos podemos dar cuenta que el tamaño del vector peso es mucho mayor que el del empuje. Y por ende, si gana el peso, el cuerpo se hunde. Si el peso es mayor que el empuje, el objeto se hunde. Quedaría la situación intermedia. ¿Cuándo ocurre esa situación intermedia? Cuando generalmente hay un equilibrio entre el peso y el empuje. Fíjense que el tamaño de los vectores peso y empuje son aproximadamente iguales. Entonces, es una característica que podemos encontrar en esos objetos. Una gran pregunta que surja. ¿Y dónde se aplica esto en la vida cotidiana? Bueno, tú misma puedes enseñar en la casa. El día que vayan a comprar un anaquel de huevos, saben que hay 30, los puedes someter a la siguiente prueba. Coge una palangana o un recipiente con agua que sea grande para poderlos sumergirlos. Y cuando los sumerjas, puedes notar, curiosamente, que de pronto todos estén hundidos. Si están todos hundidos dentro del recipiente con agua, puedes asegurar que esos huevos están frescos. Esos huevos son recientes. Y de pronto notas que algunos no se hunden completamente, sino que quedan en la mitad. Ya esos huevos ya no están frescos, llevan 2 semanas por lo menos. No están en mal estado, pero la tercera semana, que generalmente pase,
ya se pueden dañar, pero por lo menos te puede dar una idea de cuáles son los que debes coger primero para que no se te dañe. ¿Qué es lo que es? Lo que tú tendrías que explicar. Ahora, cuando están completamente flotando los huevos, ya esos están dañados, ya eso no puedes tomarlo para consumir. Entonces, tú misma puedes enseñar eso en la casa. Cada vez que compren una cantidad de pronto los consiguen hasta en promoción y quieres saber si efectivamente todos están en buen estado. Entonces, ahí te enseñé el truquito ese. Está utilizando el empuje y el peso. Bueno, tenemos aquí en la parte de aplicación unos puntos a desarrollar. Por ejemplo, en la primera dice, encuentra la fuerza resultante en cada caso que se muestra de la figura. Eso ya tiene que ver con lo que al comienzo de la guía se hablaba de las fuerzas en dirección contraria o fuerzas con sentido mismo. Había que hacer operaciones para hallar la fuerza resultante. Se sumaba o se restaba de acuerdo al signo que muestra cada vector en la figura. Eso se puede determinar. En el segundo punto te dice cuál de las dos ciclistas irá aumentando la velocidad. Tenemos que examinar eso por los detalles que tienen los vectores. ¿Y cuál mantendrá una velocidad constante? Entonces hay que identificar cuál es A y cuál es B para cada una de esas dos preguntas. En la tercera pregunta tenemos el método de las componentes rectangulares, en qué consiste, realiza dos ejemplos. En el punto 4 realiza un cuadro comparativo sobre las leyes de Newton, ilustrar con ejemplos. Son 3 leyes, son las que tienen que buscar ahí. Y en la quinta, que es retomar todo lo que vimos en esas 7 fuerzas, identificarlas, cuál corresponde. Aquí te estoy dando la pista de cuáles son los nombres de esas fuerzas. En cada cuadrito tienes que colocar qué fuerza es la que está ocurriendo en cada situación. ¿Alguien quiere leer esta parte de la evaluación, por favor, para que quede claro? Se tomará en cuenta el desarrollo de los ejercicios de aplicación como punto de partida de la temática abordada. En la próxima se plantearán otros ejercicios que buscarán integrar ambas secciones en refuerzo. Importante desarrollar toda la parte de aplicación para fundamentarse. Exacto. Para tú poder comprender la guía que viene, ¿cierto? Los ejercicios de la guía que viene, porque la parte teórica no hay problema, porque esta es la que está más avanzada aquí. Vamos entonces, ¿hay alguna pregunta respecto a esta guía? Porfa, antes de pasarla a la otra. Esto es más de teoría y de conocer las fuerzas. Es importante esta guía en ese sentido. ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos a la guía siguiente. En la guía número 2. Cuarto periodo. Esta guía es bastante sencilla. Esta guía inicia con una lectura profundizando precisamente lo que es un concepto de diagrama de cuerpo libre. Se nos va a cortar la conexión. Nos volvemos nuevamente a conectar.